Poco más de 2 semanas han pasado desde que subiéramos el vídeo de Thomas Cole, el cual, como señalamos, encabeza lo que aspira a ser una tetralogía veraniega en torno al paisaje estadounidense tal y como lo vieron y pintaron 4 grandes exponentes de la escuela del río Hudson. Asher Brown Durand, segundo de la lista, os da la bienvenida a este nuevo capítulo de la Cámara del Arte. Unos años mayor que Cole y hombre longevo que vivió hasta los 90 años, Durand es todo un icono en el arte de los Estados Unidos, y aunque se han emprendido diversos esfuerzos por dar a conocer su figura más allá de su país, lo cierto es que esta resulta aún más desconocida en general que la de Cole. Todavía hay mucho terreno por allanar para que este artista obtenga el reconocimiento mundial que verdaderamente merece, ya que su trayectoria, además de no circunscribirse únicamente al género del paisaje, como vamos a ver, no es ni mucho menos una simple continuación del legado de Thomas Cole. Aunque este fue su mentor, amigo y compañero de diversas excursiones, Durand, en su acercamiento a la naturaleza virgen americana, adoptó una visión que tenía los pies más en el suelo, es decir, no recurrió a alegoría moral alguna, pues las preocupaciones e impresiones que quiso transmitir corrían por cauces diferentes a los de la sublimidad histórica de su colega. En Durand no late aquella tensión que vimos en el otro vídeo entre la industrialización y la conservación medioambiental, sino escenas donde, si bien es posible percibir un aire espiritual que puede haber tomado de Cole, prima, ante todo, una tranquilidad pastoril cuyos protagonistas van a ser, sobre todo, los árboles, pintados con minuciosidad, aunque sin llegar al detallismo extremo, lo suficiente para identificar unos especímenes de otros, razón por la que hemos apodado a nuestro hombre el retratista arbóreo. Con estas pinceladas podemos, pues, proceder con su biografía. Asher Brown Durand nació el 21 de agosto de 1796 en el poblado de Jefferson Village, hoy Maplewood, en el estado de Nueva Jersey, como octavo hijo de una familia de orígenes franceses. La infancia la pasó en la granja que ésta tenía en dicho municipio, un ambiente rodeado de fecundos parajes naturales que siembran un primitivo interés por el paisajismo. Durand no tuvo una primera formación como pintor, sino como grabador en el taller de la tienda de su padre, que era, además de relojero y platero de oficio, un hombre con versátiles habilidades mecánicas entre las que se encontraban, por ejemplo, la cantería y, lo que más nos interesa, la calcografía. Cansado de cumplir tareas sin interés artístico, Durand consensuó con su padre formarse con el artista grabador Peter Maverick en Newark, cerca de donde vivían entre 1812 y 1817. Terminado el aprendizaje, Asher se traslada a Nueva York junto a su maestro para emprender un negocio junto a él, quedando impresionado en la urbe ante los escaparates de las imprentas. En 1820 la asociación termina, ya que Durand recibe, como veremos a continuación, su primer gran encargo como artista gráfico. Aunque breve, la empresa junto a Peter Maverick concedió a Durand suficiente fama como para llamar la atención de John Trumbull, el director de la Academia Americana de Bellas Artes, nada menos, quien le encargó en 1820 un grabado a partir de un lienzo suyo, Declaración de la Independencia. Tardó 3 años en captar con detalle toda la composición, ofreciéndonos con el resultado final la obra de un exquisito dibujante que, salvando ciertas licencias, ha respetado el original casi absolutamente.
Por otra parte, esta labor de copia nos habla de la consideración que tenía el oficio de grabador en aquel entonces, que era el de un artesano que, aunque bien remunerado, quedaba por debajo del artista, y por ello, poco a poco, Durand querrá aspirar a algo mayor. Durante la realización del antedicho grabado, el 2 de abril de 1821 se casa con su primera esposa, Lucy Baldwin, con la que tendría varios hijos. El primero de ellos, John, quien sería en 1894 el primer biógrafo de su padre, nacido el 6 de mayo de 1822. El mismo año de 1821, Asher es nombrado miembro honorífico de la New York Historical Society, institución que guarda el mayor legado de su producción artística. Prosiguiendo con su fase de grabador, en 1824, junto a su hermano mayor, Cyrus Durand, y el inventor Charles Wright, funda un negocio de grabado e impresión de billetes de banco, uno de los mayores filones que el oficio permitía entonces. En los diseños de los mismos se combinó iconografía clásica con símbolos de la moderna nación estadounidense, ello hasta que la empresa concluye en 1831. Por esa época, en 1825, Durand conoce a Thomas Cole, recién mudado a Nueva York tras haber terminado su formación en la Academia de Bellas Artes de Pensilvania, a quien compra, junto a Trumbull, un pequeño lienzo de su primera época. Ese mismo año crea el grabado Musidora, relativamente conocido dentro de esta faceta de su producción, protagonizado por una mujer inspirada en la Venus clásica que, en su desnudez, padece ciertas desproporciones anatómicas que, con la debida formación, irá supliendo. Su inserción en medio de un bosque anticipa su amor en ciernes por la naturaleza. En enero de 1826, igual que Cole, figura como uno de los miembros fundadores de la Academia Nacional de Diseño, en cuyas exhibiciones anuales participó la mayoría de las ediciones. Asimismo, en 1829 es uno de los creadores del Sketch Club, sucesor del Bread and Cheese Club, demostrando ello que Durand estaba muy bien posicionado en los circuitos socioculturales neoyorquinos. Solo así pudo entonces plantearse empezar a probar suerte en la pintura al óleo para no vivir siempre como grabador, transición que efectuaría a través del género del retrato, como detallaremos en el siguiente apartado. Por de pronto, observemos su grabado del general Andrew Jackson de 1828, realizado a partir de un óleo de otro artista, John Vanderlyn, donde vuelve a manifestar su delicadez en el trazo y la atención al detalle, destacando el tratamiento del rostro, de gran atractivo físico y profundidad psicológica. La sobrecarga de trabajo llevó a Durand a padecer una dispepsia crónica en esos años, hecho negativo al que se suma una grave enfermedad que llevaría a su mujer a la tumba poco después. Antes de ello, emprende con su familia su primera excursión a la naturaleza, concretamente a los Elysian Fields de Hoboken, Nueva Jersey, de los que salen apuntes para obras del futuro. Algunas de ellas, junto a las de paisajistas consagrados, fueron la base de una serie de grabados para The American Landscape, una efímera empresa editorial que solo publicó un número en diciembre de 1830, un opúsculo que condensa lo que se ha venido llamando el Grand Tour norteamericano, que incluye descripciones del poeta William Cullen Bryant y estampas de Durand sobre emblemáticos parajes virginales de Estados Unidos, como las montañas Catskill o el desfiladero del río Delaware, que constituyen su primer ejercicio de imaginería paisajística. El 5 de abril de 1830, tras varios traslados de residencia intentando que mejorara su salud, fallece su mujer Lucy estando en Florida.
2 años después, el 26 de abril de 1832, lo haría su madre, Rachel, y poco después tuvo que mudarse forzosamente a Camptown para huir de una epidemia de cólera que azotaba Nueva York. En este punto del relato, la fama de nuestro artista le permitió ambicionar algo mayor que el oficio de grabador. Él en verdad quería ser pintor, y como dijimos, esa transición la operaría mediante el género del retrato. En este sentido, unas primeras muestras de calidad son los retratos de Aaron Ogden, exgobernador de Nueva Jersey, y James Madison, expresidente de Estados Unidos, cuyas penetrantes miradas devuelven imágenes que impactaron a muchos espectadores. Uno de ellos fue Luman Reed, aquel marchante y coleccionista que, como vimos en el vídeo de Thomas Cole, le encargó la serie El curso del imperio. Para fortuna de Durant, su vena de filántropo lo llevó a pedirle en 1833 una serie de retratos sobre los 7 presidentes que había tenido el país hasta entonces. Este trabajo, finalmente, permitió a Asher dar el salto como artista autoproclamado, feliz logro que se complementa con un segundo matrimonio, esta vez con Mary Frank, en 1834. Un año después, a partir de otro óleo de Van der Linde, Ariadna, el cual adquirió para objeto de su estudio, realiza una pintura, un dibujo y un grabado en este orden. Dicho grabado es considerado su último gran aporte en esta faceta de su carrera, la cual nunca abandonaría en verdad, solamente quedó relegada a un segundo plano. Así lo evidencia otro encargo realizado entre 1834 y 1839 para el libro Galería Nacional de Retratos de Norteamericanos Distinguidos. Antes de introducirse definitivamente en terreno paisajístico, Durant también pintó algunas escenas literarias inspiradas en pasajes de escritores como Washington Irving. Tal es el caso del óleo Peter Stuyvesant y el trompetista de 1836, cuyas figuras evidencian una cada vez mayor corrección anatómica y una reducida paleta cromática muy bien desenvuelta tanto en los personajes como en el espacio donde sucede la acción. Un año antes, Durant había visitado a Cole en su estudio de Catskill, Cedar Grove, y la excursión que realizaron las familias de ambos artistas al lago Shroon en las montañas Adirondack entre el 22 de junio y el 8 de julio de 1837 fue lo que llevó a Durant, ahora sí que sí, a cultivar el paisaje hasta el final de sus días. La excursión familiar de Hoboken de 1829, el efímero capítulo de The American Landscape y la recién mencionada expedición con los Cole fueron, en esta cronología, eslabones de una cadena que condujo al Durant paisajista tan estimado en la historia del arte estadounidense. A partir de ahora, todos los veranos viajará a diversas ubicaciones del gran libro de la naturaleza, como se refería a ella, y la impresión que le generan dichos parajes se traduce en lienzos como Domingo por la mañana de 1839, primer paisaje de peso en su trayectoria cuya mayor cotidianidad nada tiene que ver con la sublimidad de Cole. Tan solo vemos a un grupo de personas encaminándose a la iglesia del fondo, rodeados de una naturaleza que no les abruma, sino que les arropa. En otro sentido, Cole y más artistas del momento inspiraron a Durant a realizar un viaje a Europa, el cual fue financiado por uno de sus mecenas, Jonathan Sturgis. Hay debate entre los especialistas a la hora de analizar las razones que motivaron el viaje de un hombre plenamente asentado en los círculos artísticos neoyorquinos y que era padre de familia, barajándose dos posibilidades.
Lo hizo para aprender arte europeo, materia en la que sus compañeros le aventajaban, y, sobre todo, completar su formación al óleo. Así pues, el 1 de julio de 1840 parte hacia Inglaterra, llegando a Londres el día 17 y allí visita las principales colecciones públicas y privadas, monumentos como el castillo de Windsor y estudios como el del artista escocés Sir David Wilkie. Entra entonces en contacto con la obra de Claudio de Lorena, que le va a influir notoriamente igual que hizo con Cole, con quien comparte, asimismo, decepción hacia William Turner. El 31 de julio marcha hacia París, a donde llega días después para ver el Louvre, y desde allí emprende un agotador periplo express por el norte de Europa, por ciudades como Bruselas o Amberes, donde asiste al bicentenario de otro de sus grandes referentes, Rubens. Mayor calma encontró al llegar a la región germana de Renania, cuya naturaleza le impresionó, tomando por ello bosquejos que llevarían a telas como Vista de Oberwesel sobre el Rin. La escena es inundada por una luz dorada que remite al influjo de Claudio de Lorena, y las figuras muestran una escala humana ante un paisaje sereno, nada sobrecogedor, jalonado por hitos arquitectónicos que van conduciendo nuestra mirada. Suiza también le ofreció privilegiadas vistas de entornos como los Alpes, y desde allí pasaría al norte de Italia, haciendo breves escalas en ciudades como Milán, Venecia, Padua y Bolonia, hasta llegar a Florencia, su primer gran destino de estas tierras. Pese a disfrutar de su ambiente histórico-artístico, Durand entonces padecía cierta crisis creativa que aún perduró el primer mes que permaneció en Roma, donde residió entre diciembre de 1840 y abril de 1841. La llegada de su amigo artista Francis William Edmonds le hizo recobrar su espíritu, pudiendo entonces pintar un par de retratos que nos hablan de los avances técnicos realizados en materia de óleo. El viaje concluye con Nápoles, de donde deriva a las ruinas antiguas de Herculano, Pompeya y Paestum, entre otras, y a la escalada del Vesubio el 22 de marzo. El 27 vuelve a Roma y el 13 de abril emprende la vuelta hacia Inglaterra, siguiendo más o menos el mismo periplo que en la ida. El 3 de junio ya está localizado allí, y el 19 toma en Liverpool un barco a Boston para regresar a su tierra. Aunque hasta 1847 Durand figuraría como pintor de retratos en el Directorio de Nueva York, su vocación paisajística estaba más que asentada al volver a la Gran Manzana, si bien los críticos inicialmente le achacaron una influencia demasiado grande de Claudio de Lorena. Poco a poco, Durand irá afianzando su propio estilo, y la primera muestra de ello es la renovada visión que trae de Europa, de sus espacios naturales y artificiales, como parques y jardines, y que aplica a los escenarios vírgenes de Estados Unidos, donde redescubre su belleza en general y la de los árboles en particular. Ya adelantamos en la introducción que Durand tuvo una obsesiva fijación por estos elementos de la naturaleza y que por ello lo hemos apodado el retratista arbóreo. Con su aprendizaje europeo, de aquí hasta cesar de pintar, va a analizar con minuciosidad los diversos especímenes de árboles que pueblan sus composiciones, desarrollando lo que algunos han denominado arborofilia. En esta especie de poética arbórea, otros pintores precedieron a Durand, destacando en especial el ejemplo de Caspar David Friedrich. Entendiendo esto, cobra pleno sentido un cuadro como El roble solitario de 1844, que aunque rezuma ecos de Claudio de Lorena y otros pintores, como el holandés Albert Cuyp,
ese árbol que se erige cual centinela silueteado por la puesta de sol lleva, indudablemente, la firma estilística de nuestro hombre. Tanto este como el ganado están dibujados y pintados con mucha delicadeza y realismo, aunque sin llegar al extremo. La calidad botánica de sus queridos árboles, ancestrales símbolos de fertilidad, está en la base del método de enseñanza al natural que, como luego analizaremos, plasma en sus cartas sobre pintura de paisaje. Cabe antes hacer notar un exabrupto único en la carrera de Durand, el lienzo El barco varado de 1844. Si ya habéis entendido el concepto de arbolofilia, entenderéis de inmediato la rareza de una marina en su obra, que hasta podríamos decir que destila cierta sublimidad, si bien no está captando la deriva del barco en una tormenta en alta mar, sino el momento posterior. Las olas baten contra el navío, que parece desequilibrar la composición hacia la izquierda, estableciendo un contrapunto el sol, que se está poniendo en el horizonte y aportando la máxima luminosidad del conjunto, cuyo cielo está casi totalmente copado por nubarrones. Mucho más propio de su estilo es el lienzo Las Hayas de 1845, donde hace uso del formato vertical que tan característico va a ser en su creación, ya que así los árboles, esas columnas materiales y espirituales de la catedral de la naturaleza, ganan mayor majestuosidad. La tranquilidad que emana de sus cortezas, ramas y hojas, exquisitamente pintadas, enmarcan otra puesta de sol y generan un ambiente pastoril que transita de la oscuridad de los primeros planos hacia la luminosidad del fondo, a donde camina el pastor con su rebaño. No es un mero apunte decir que este es un paisaje terapéutico, ya que entronca con un contexto, el de mediados del siglo XIX, donde varios especialistas de la medicina observaron las beneficiosas ventajas que ofrece a la salud la contemplación de la naturaleza o, en su defecto, de un cuadro de paisaje, que ayuda a tratar problemas como la ansiedad, el estrés o el desasosiego fruto de la acelerada sociedad moderna. El 14 de mayo de 1845, Durand es nombrado director de la Academia Nacional de Diseño, cargo que ostentaría hasta 1861, y en 1847 es uno de los miembros fundadores de la Century Association, sucesora del Sketch Club. El año siguiente fue el del fallecimiento de Cole, que llevó a nuestro artista a convertirse en la nueva cabeza espiritual de la escuela del río Hudson. En homenaje a su amigo y compañero, pinta Espíritus Afines, donde Cole y el poeta Callen Bryant se encuentran ante un precipicio dentro de una escena imaginaria ambientada en las montañas Catskill. Con esta obra, Durand busca cautivarnos, que nos sumerjamos en el mundo del cuadro, y lo veamos y vivamos desde dentro, siendo este siempre uno de sus principales objetivos. Emulando el ejemplo de Cedar Grove, la familia Durand, buscando vivir rodeada de naturaleza, adquiere una propiedad en Newbrook en 1849, y del análisis de sus rincones saldrían el siguiente verano los llamados Estudios de la Naturaleza, un conjunto de dibujos y óleos que prueban nuevamente su amor por el medio ambiente, en especial por los árboles y también por las rocas, su segunda fijación. Con estos pequeños formatos quiso demostrar el alcance de las posibilidades del género paisajístico. En 1853 concibe una obra particular, El Progreso, en el sentido de mostrarnos un escenario donde late aquella tensión entre progreso humano y preservación ecologista tan patente en Cole y tan extraña en Durand.
el patriotismo estadounidense choca de frente con los nativos del primer plano, que están presenciando cómo la huella del hombre contamina el puro aire con el humo de ferrocarriles y barcos de vapor. Entre el 3 de enero y el 11 de julio de 1855, Durant publicó en el periódico The Crayon, codirigido y financiado por su hijo John, las mencionadas cartas sobre pintura de paisaje, una serie de 9 escritos donde adopta el tono familiar de un maestro que responde a la petición de un ficticio aspirante a paisajista. El primer consejo es firme, claro y condensa a la perfección su pensamiento estético. En vez de acudir al tradicional taller de un gran maestro, señala que acuda en primer lugar a la naturaleza, que proceda al fidedigno estudio en dibujo de sus elementos antes de comenzar ningún lienzo. En resumen, quien quiera ser un buen artista del paisaje debe, primeramente, ser capaz de leer y entender el gran libro de la naturaleza. En él, según el pensamiento romántico, se codifica el mayor regalo de la creación de Dios para el hombre, apreciando en cada una de las cartas la veneración religiosa de Durant hacia esa naturaleza virgen de su tierra. Ahora bien, su minucioso análisis no debe derivar en una estricta imitación, punto que ya hemos señalado en varias ocasiones, sino que el artista en ciernes debe tomarse licencias creativas, debe complementar el estudio del natural con la imaginación. Solo así logrará una individualidad que lo libre de la servil copia. En este aspecto nos recuerda a las reflexiones de John Ruskin de su libro Los pintores modernos. El autor inglés afirmaba que el fin supremo de la obra es el de cautivar la imaginación, por lo que, una vez dominadas las habilidades técnicas y contemplativas, el paisajista debe atender al detalle sin caer en la precisión de estilo, sino dejando la obra abierta para que el espectador la complete en su retina. Por ello, muchos vieron en Durant la señal de una nueva escuela pictórica que, en vez de acudir a estereotipos como la vieja academia, abogaba por el tratamiento individual y realista de cada elemento que se pinta. Así lo vemos en La primera cosecha en el yermo, donde humanidad y naturaleza conviven en armonía en un entorno esmeradamente resuelto en cada parte, en los árboles, las rocas, el musgo, el arroyo y el puente que lo cruza. Todo contribuye a generar una atmósfera mansa bajo el nuboso celaje. La atención que presta Durant en algunas cartas a los fenómenos atmosféricos y los cambios de luz y color que operan sobre el terreno al que afectan ha llevado a muchos especialistas a calificar sus enseñanzas de preimpresionistas, si bien también muestran puntos de conexión con la corriente americana denominada luminismo, marcada por un mayor lirismo y un acabado más pulido de la superficie pictórica. Durant, desde luego, veía esto como algo irreal que lo alejaba de sus intereses. Él practicaba un arte representativo que le permitiera captar la esencia virginal de la divina naturaleza, y eso lo halló no en el oeste o en Sudamérica, sino al lado de su propia casa. Los años hacia el cambio de década, sin embargo, no fueron demasiado agradables, ya que el 25 de noviembre de 1857 fallece su segunda esposa. Acto seguido, Durant sufre otra crisis de salud por sobreesfuerzo, y el 28 de marzo de 1861 dimite como presidente de la Academia Nacional de Diseño. Para rematar la faena, el 12 de abril de ese año estalla la Guerra de Secesión, y con ella la Escuela del Hudson iniciaría su declive. Terminado el conflicto civil el 9 de abril de 1865,
El interés general del público estadounidense comenzó a oscilar del patriotismo al cosmopolitismo de París, por lo que iniciativas como la Escuela de Barbizon o el impresionismo fueron ganando terreno frente al paisaje de Durand y compañía, que morirían en su mayoría en el olvido o con una fama inferior de la que gozaban antes de la guerra, y sus aportaciones no serían puestas de nuevo en valor hasta las décadas finales del siglo XX y las primeras del XXI. El sentir comunitario de Durand de instituir una escuela nacional de paisaje comenzaba así a diluirse, mas él siguió pintando obras de gran interés, si bien estas últimas décadas son menores en cantidad que las anteriores. Hallamos así, en 1865, un arroyo en el bosque, donde las hayas de cortezas plateadas, cubiertas de musgo, vuelven a hacer acto de presencia en un formato vertical, contrastando con ellas unos troncos caídos abordados con igual nivel de detalle. El arroyo atraviesa toda la composición, guiando nuestra mirada desde el iluminado primer término hacia las oscuras profundidades del bosque, sobre el que un pedacito de cielo permite vislumbrar una difusa montaña. En estos años va a seguir exponiendo en grandes instituciones, a las que hay que añadir el Salón de París, pero el interés de los espectadores se centra en sus obras del pasado, no tanto en las nuevas creaciones, evidenciando ello una mentalidad que concebía ya a Durand como maestro de la historia del arte estadounidense. En 1866, en su línea de seguir pintando, crea Catskill Clove, la última obra que dedica al emblemático entorno de Catskill, y lo hace mediante el formato horizontal, que le permite disponer una amplia vista panorámica muy propicia. La minuciosidad de los salientes rocosos y los árboles del primer plano contrasta con la mayor vaporosidad de los planos montañosos, mostrando en conjunto su dominio de la perspectiva aérea. Su dimisión del cargo en la Academia Nacional de Diseño y su menor actividad expositiva, así como la venta en pública subasta de 100 obras de su estudio neoyorquino, anuncian su retiro de la vida pública, que se consuma definitivamente en abril de 1869, cuando regresa a Jefferson Village, ya entonces renombrada como Maplewood, y construye un nuevo inmueble sobre la antigua granja familiar que se había incendiado. Entra así en la década de 1870, la última de su producción, en la que seguiría realizando excursiones a la naturaleza virgen americana hasta 1877, cuando emprende la última a las montañas Adirondack con 81 años. Aunque en parte siguió haciendo notar su mano en ciertos eventos, como la Exposición Universal de Filadelfia, en 1878 pintaría la que es considerada su última pintura, Puesta de Sol, recuerdo de las Adirondacks. El estilo de senectud de Durand muestra un menor detallismo en general y mayores paralelos con las atmósferas líricas del luminismo, concentrándose su arborofilia en el flanco izquierdo y dejando toda la zona central libre para una extensión acuática salpicada de humildes montes tras los que el sol se pone por última vez en su obra. La debilidad física de sus manos lo obligó a dejar de pintar y a pasar su última época realizando pequeños paseos con su familia hasta morir en su casa de Maplewood el 17 de septiembre de 1886 a los 90 años, siendo así uno de los artistas más longevos de Estados Unidos. John Durand, en la biografía que publicó sobre su padre en 1894, escribe lo siguiente: rodeado de sus hijos y nietos, con todos sus deseos y sentimientos satisfechos, así se deslizó plácidamente hasta que llegó su hora final.
Quienes lo amaron tienen la satisfacción de saber que su vida terminó en una vejez digna, feliz y hermosa. Llegamos así al final de este recorrido por la vida y obra de Asher Brown Durand, que falleció sin agonía y sin estar en la flor de la vida, como Cole, sino satisfecho de haber llevado a cabo todo lo que deseó y feliz de pasar sus momentos finales rodeado de la familia que había construido a lo largo de las décadas. Como joven grabador, ya apuntaba maneras para, llegado el momento, emprender un camino más ambicioso, el de la pintura al óleo, y lo hizo primero a través del retrato, y después, sobre todo, mediante el paisaje que tanta fama y buena crítica le hizo ganar. Su minucioso estilo, basado en la toma de apuntes al natural, se complementa con buenas dosis de imaginación que otorgan resultados originales a sus composiciones, de un tono pastoril, íntimo y sereno, alejado de lo sublime, alegórico e histórico de Cole, del que, por otra parte, sí tomó el carácter espiritual, así como las bases para observar la naturaleza, que refinaría en su viaje a Europa. Querido espectador, ¿serías feliz si vivieras rodeado de naturaleza como hicieron Cole y Durand en el siglo XIX? Si te ha gustado el vídeo, recuerda suscribirte al canal si es que aún no lo has hecho, darle un buen me gusta y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna biografía en el futuro. Si todavía no has podido ver el vídeo de Thomas Cole, el primero de esta tetralogía de paisajistas estadounidenses, estás invitado a echarle un vistazo. Muchas gracias y hasta la próxima.